Prácticas interculturales en Huila. ¿Qué es la interculturalidad? Se considera la interculturalidad a la interacción de personas de diferentes trasfondos culturales, utilizando el lenguaje de manera apropiada, de una manera que demuestre conocimiento y comprensión de las culturas. Es además la capacidad de experimentar la cultura de otra persona y ser de mente abierta, interesado y curioso acerca de esa persona y su cultura. Aquellos que experimentan la interculturalidad deben tener la capacidad de evaluar los sentimientos, pensamientos, percepciones y reacciones personales para comprender otra cultura y utilizar esa experiencia para reflexionar sobre su propia vida y su entorno. También deben ser capaces de reaccionar y responder adecuadamente en sus propios sentimientos, actitudes y percepciones personales, así como a los de las personas de otras culturas. Reflexionar sobre sus experiencias en las que interactúan con otros de diferentes culturas ayuda a las personas a analizar y a aprender de cada experiencia. Las experiencias interculturales brindan las oportunidades más significativas como desarrollar la capacidad de un idioma y más. El departamento del Huila cuenta con variadas experiencias en interculturalidad y qué mejor que conocerlas a través del grupo de vigías del patrimonio del departamento del Huila. Hoy nos acompaña para este encuentro de Educación y Cultura de Paz de la Universidad Surcolombiana, Rodrigo Alberto González Montealegre. Bienvenido a este encuentro, Rodrigo. Tatán, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos y todas. Ok, Rodrigo, bueno, tenemos una pregunta muy importante. ¿El departamento del Huila realmente tiene experiencias y prácticas interculturales? Claro que sí. Todo Colombia por sí es un país multicultural y pluricultural. Especialmente en el departamento del Huila encontramos diversas manifestaciones culturales puntuales que van a estar asociadas a una historia de interculturalidad, que tienen un origen a partir de varias etnias, de varias comunidades, que nos permite hablar de ese diálogo cultural que ha constituido lo que hoy día conocemos como la huilensidad. Ok, por eso mi atuendo del día de hoy. Hablemos un poco sobre esas tradiciones con respecto al baile del sanjuanero huilense y nuestras fiestas. Claro que sí. Es icónico el tema del San Juan y del San Pedro en el departamento del Huila, y realmente si revisamos, por ejemplo, el documento del maestro Bernardo Tovar Zambrano, uno de los libros icónicos que han hecho énfasis en todo el apartado antropológico e histórico de dónde nacen las fiestas, vamos a encontrar que tenemos influencia de los negros con todo el tema de tambores, que vamos a encontrar la influencia fuerte y marcada de las comunidades indígenas que celebraban el saludo al sol, el Sumac Causey en su momento, y cómo se yuxtapone con la conquista el San Juan en unas fechas que para ellos eran significativas, que eran todo el tema de equinoccio unas fechas significativas que eran el solsticio de verano particularmente, y se yuxtapone la fiesta de San Juan y San Pedro española precisamente como parte de estrategia de colonización, de poder colonizarlos a través de eventos que para ellos eran significativos, cambiándoles el nombre, cambiándoles el significado, y que en últimas esa mezcla de todo lo que encontramos es lo que hoy en día conocemos como San Juan y San Pedro. Han sido muchos los eventos, y hablar de cada uno de los puntos de cada manifestación dancística, gastronómica, cultural, en términos artísticos, musicales, va a ser un caso puntual de analizar de cómo la interculturalidad afecta precisamente o se ve hoy en día vivenciada en todas nuestras prácticas culturales. Rodrigo, uno de los establecimientos en Neiva que realiza prácticas interculturales es la cava. Podemos hablar del vino que entregan acá, en este caso con una deliciosa sangría. Claro que sí. Pues puntualmente Huila también cultiva uvas, que es uno de los puntos que hemos identificado, que todos los cultivos que se han dado pues son también una mixtura, ¿no? Tenemos productos que son originarios de los Andes colombianos, y productos que han sido traídos por España, por Asia, por distintos elementos, distintas naciones que han confluido en ese territorio. Puntualmente hay un caso particular de interés con el tema del vino, y es que del mosto del vino en España se genera algo que se llama la mistela, que es una bebida dulce que se genera con eso último sobrante del vino. En el Huila también tenemos mistela, pero es una mistela que se deriva del jugo del aguardiente como tal.
y es que cuando en la época de colonia era ilegal producir aguardientes por parte de los campesinos, ellos lo que hacían era mezclarlo con frutas o mezclarlo con hierbas aromáticas para camuflar el olor, y eso con el transcurrir del tiempo se fue quedando como una tradición gastronómica, y hoy en día tomamos la mistela en San Juan y San Pedro precisamente como una bebida de festejo. La parte gastronómica que tú comentabas, siempre hemos compartido esa idea de que sentarnos alrededor de la mesa es transmitir saberes y conocimientos de una generación a otra. En el Huila encontramos dentro de nuestra cultura gastronómica, y para rememorar y sencillamente conservar, la producción de bizcochos, el café, el asado huilense, los tamales. ¿Se me escapa, Rodrigo? Bueno, de cada municipio podríamos hablar algo en particular, y creo que uno de los énfasis interesantes con el tema de lo intercultural es que no es únicamente vanagloriarnos de cómo tenemos toda esa riqueza, sino también ser un poco críticos en el sentido de poder apropiarnos de ese patrimonio cultural de una forma también crítica, en el sentido de, vale, el bizcocho de Achira es insignia del departamento del Huila, pero el departamento del Huila no es ni de cerca uno de los productores principales de la achira en Colombia. Entonces, tenemos que traer la achira a otras regiones, aunque acá pudiéramos cultivarla, pero realmente no hemos apropiado tampoco, porque mucha gente ni siquiera sabe cómo es la mata de achira. Okay. Mucha gente ni siquiera ha visto la flor de la mata de achira, que es hermosa. Y aún así, pues hay un desconocimiento que también es interesante poder dialogarlo en términos de cuánto nos falta, y cómo por ello también la cátedra de la huilensidad, que la hablamos en algún momento, es un eje importante desde lo educativo para poder transmitir de generación en generación, retomar precisamente que se ha investigado en términos de las prácticas culturales que tienen un origen intercultural, y cómo precisamente podemos transmitirlas a futuras generaciones. Es uno de los puntos claves, creo que en ese sentido. Rodrigo, el arte también se ha manifestado como una de las experiencias interculturales, muralismos en todos los municipios del departamento del Huila. Y tenemos un ejemplo aquí también. Claro, pero y fíjate que si hablamos de 5.000 años atrás y vamos a San Agustín y encontramos en el Chaquira una piedra tallada enorme, gigante, con diferentes rostros, que era una forma también de hacer arte en su momento, una forma de transmitir y de comunicar y de dejar un legado para que otros y otras puedan apreciarlo en ese momento. El arte definitivamente es uno de los lenguajes que nos ha permitido comunicar eso cultural que muchas veces no es tan fácil decirlo en palabras, y que se encuentran otras formas prácticas de expresarlo. En este momento tenemos una obra del maestro Segundo Huertas, que es peruano, que ha sido icónico, ha sido muy representativo en el departamento de Huila. Muchos de los espacios que tenemos icónicos cuentan con obras del maestro Segundo Huertas, que tiene toda esa influencia peruana, pero es que Perú también es Andes, también somos una región común. Entonces ahí encontramos cómo desde la interculturalidad tenemos puntos en común, puntos de convergencia, donde en algún sentido todos somos uno. Rodrigo, pues desde la Universidad Surcolombiana, en esta Maestría de Educación y Cultura de Paz, queremos darle las gracias por acompañarnos en esta práctica de interculturalidad en el Huila. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, felicitarlos. En el contexto educativo emergen palabras claves para el desarrollo de la comunidad. Muchas de ellas son enseñanza, valores, estrategias, didáctica y aprendizaje. Sin embargo, hay algunas que no tienen gran relevancia y son omitidas por los actores educativos. Pues bien, la palabra interculturalidad en América Latina tiene como significado entre culturas, que no simplemente se define como contacto entre culturas, sino es un intercambio que resalta las condiciones de igualdad. Para llevar a cabo las condiciones, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente en las aulas educativas para fortalecer las relaciones y aprendizajes de la comunidad, donde se establezcan valores y distintas tradiciones para construir y propiciar el respeto y un desarrollo pleno de las capacidades y habilidades de los individuos por encima de las diferencias culturales y sociales. WALS 2005. Por ende, para propiciar el respeto es importante establecer un diálogo junto con igualdad de condiciones entre diversas culturas.
en nuestra institución educativa, Paulo VI, del municipio de Colombia, Huila, una experiencia pedagógica en la celebración del Día de la Raza, que busca reconocer la diversidad e interculturalidad de nuestro territorio. Debido a todo este proceso, hacemos alegoría a que Colombia es una mezcla de diferentes razas, la blanca, la negra, palenquera y racial, indígena y ron o gitana, además de aquellos grupos étnicos que son productos de mezclas como mestizos, mulatos y zampos. Las raíces africanas que tiene Colombia serán plasmadas en alta costura por cuenta del Africa Fashion Week. En la institución educativa San Sebastián, uno de los proyectos líderes, Juventud en Línea, emisora y canal virtual, realiza los paneles de afrocolombianidad, un espacio que busca evitar el racismo. Promete ser un espacio que exalta y celebra el pasado y el futuro afro en el mundo. Colombia es baluarte de cultura, música y riqueza de la herencia africana hecha patrimonio. Hemos decidido romper esquemas y decir, hey, yo quiero contar otra historia a través del arte. Conocimiento de tradiciones y costumbres, la idea de los modos de hacer las cosas que la sociedad considera convenientes de preservar en el tiempo. Las tradiciones pueden tratarse de costumbres, usos, pautas de convivencia o consideraciones en torno a lo religioso, lo jurídico, lo cultural, etc. En todos estos casos se trata de un modelo mental heredable, o sea, de un paradigma que se preserva en el tiempo a través de su decisión. Por ende, al hablar de que algo o alguien es tradicional o tradicionalista, queremos decir que se apega o se valora el modo acostumbrado, heredado de hacer las cosas. Además, las tradiciones forman parte de la identidad de las sociedades, o sea, de los patrones y creencias que componen la idiosincrasia o forma de ser de los pueblos. Una forma de evidenciar esto es a través de la parte religiosa. La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una advocación mariana venerada por los católicos de la Bienaventurada Virgen María. Es equivalente también el nombre de Virgen de la Misericordia. Su fiesta se celebra el 24 de septiembre. En nuestro municipio, Colombia, Huila, la Virgen de las Mercedes es la patrona y se alude a ella porque en algún tiempo el padre con personas muy devotas la postularon ante el clérigo, donde se asumió su devoción mercedaria. Una de las prácticas interculturales en nuestro municipio de Paicol, en el aspecto religioso, es la advocación a Santa Rosa de Lima. Hoy nos acompaña la hermana Sor Edelmira Cedeño, oriunda de nuestro municipio. Muy buenas noches, hermana. Muy buenas noches, Miri Vanessa. Gracias, hermana. Nos acaba de saludar en español y en Kinyarwanda. Hermana, ¿nos podría contar cuál es la historia o la tradición de Santa Rosa de Lima, nuestra patrona en el municipio de Paicol? Sí, es decir, en nuestro conocimiento, que ha sido una información recibida de una manera tradicional de nuestros familiares y antiguos, nos dicen que en 1870, cuando se construyó esta iglesia, estaban muchas personas de origen español, incluso españoles, que ocupaban esta calle que se llamaba el Camino Real. Entonces ellos traían esa tradición del Perú, que era una niña llamada Isabel Flores de Olivera, que se dedicó a mucha oración y a resaltar la dignidad del indígena, que en ese tiempo, hasta en las constituciones nacionales, el indígena no era considerado propiamente una persona con todos sus derechos.
Esta niña quería ser religiosa dominicana, pero debido a su salud frágil, entonces se dedicó en su propia casa con el hábito dominicano a ejercer una labor humanitaria y religiosa en favor de los indígenas, y comenzó por la servidumbre que había en su casa, que los trataba como sus hermanos. Y así poco a poco, tradicionalmente la gente, viéndola como ella tenía el rostro blanco y sonrojado, le pusieron Rosa, y de Lima precisamente porque era el Perú que la adoptó como una persona muy importante. Luego la iglesia, cuando ella murió, reconoció los méritos que ella tiene, no por sus oraciones ni por su manera, sino sobre todo por haber reconocido a Jesucristo en los indígenas y haber servido de esa manera. Después a nuestro municipio precisamente llegó porque la gente llegaba del Perú a Popayán, que era un sitio muy religioso, y de esta manera se transmitió y llegó como patrona a nuestro municipio. Ahora, hermana, ¿nos podría contar su experiencia que ha tenido como religiosa en África Central? Es decir, como el aspecto que ustedes han tocado es intercultural, yo me voy a basar en ese aspecto principalmente. Es decir, aquí, en el fondo, habla todo lo que, o ilustra lo que yo les voy a decir. Comencé siendo enviada al país de Ruanda. En esas dos imágenes, en la primera se resalta la dignidad de la mujer y en el otro la dignidad del hombre. Es un bailarín ruandés que honora al rey. Esa es la estructura, digamos, religiosa para el ruandés. En Ruanda, ¿qué aprendí? O sea, ¿cómo fue ese paso intercultural entre nosotros? De mi parte, como latina, yo llevé este espíritu tradicional, católico, un espíritu abierto, fraternal, festivo, jocoso de latinoamericano, este espíritu también un poco de rebeldía frente a la injusticia, una formación teológica bien formada, nos formaron en el Evangelio, en darle una dimensión social a nuestra pastoral, a evangelizar a través de un servicio corporal para llegar al espíritu. Eso era mi concepción. Y cuando yo llegué a Ruanda, era primero un renunciamiento total al tiempo, o sea, el tiempo es para Dios. Entonces, para una persona que va a una celebración litúrgica y allá son 5 horas, 4 horas, yo era mirando cada nada el reloj. Otra cosa diferente entre nosotros es que para nosotros la danza como tal es más para resaltar los sentimientos de los hombres, por ejemplo en Colombia, de las mujeres, las habilidades, las artesanías, nuestra cultura en general, pero no tenemos danzas propiamente religiosas. En cambio, allá en Ruanda yo vi que hay las danzas que son tradicionales, que diríamos profanas, y la danza que demuestra realmente el sentido religioso. Allá en Ruanda, otra manera era el sentido intercultural. Es decir, la cultura ruandesa me aporta a mí a un Dios, Dios misericordioso, Dios que se hace humanidad para nosotros. Y la sorpresa es que allá en Ruanda el sentido religioso se vive interreligioso. O sea, tiene uno que estar llamado a ser abierto al musulmán, a ser abierto al protestante, al pagano, al cristiano católico, buscando siempre lo esencial para sembrar unidad. Eso para mí fue muy importante en Ruanda. Por ejemplo, la cultura de Burundi, una cultura de vida. Se entierra a un muerto, es una fiesta. Se celebra una fiesta al muerto. Se entierra en la casa. Se hace todo un rito de fiesta porque él se va a una vida mejor. No hay dolor, hay alegría y hay paz. Luego ahora yo estoy en la República Centroafricana, que la capital es Bangui, al lado de Camerún. La mayoría es musulmán y animista. Animista es lo que vulgarmente aquí llamamos brujería, pero ellos son animistas. Hay la invocación también de los espíritus y hay la religión cristiana que está dividida en protestante y católica. ¿Cómo se hace allá para no crear conflicto? Sí. Eso para mí ha sido nuevo. Es decir, ellos me han enseñado que se puede vivir en paz y en armonía,
perteneciendo a diferentes credos religiosos y a diferentes culturas. Ellos a mí no me pueden exigir, por ejemplo, que yo me tire al suelo, me eche ceniza, grite delante de un muerto, porque esa no es mi cultura, pero yo no se los puedo impedir. Entonces, en el diálogo yo pienso que una cosa que el burundés aporta y el ruandés y el centroafricano a el diálogo interreligioso e intercultural es valorar la manera como cada uno se dirige a Dios y centrarnos en lo importante. Yo delante de un musulmán no puedo hablar de Dios Padre, porque sería insultar al musulmán, porque para el musulmán Dios no es Padre. Pero sí puedo orar con él 50 nombres de Dios diferentes. Dios misericordioso, Dios poderoso, Dios creador. Son 50 nombres de Dios y yo puedo orar con ellos y nadie va a pensar que yo traiciono mi religión. A diferencia, yo pienso que en Colombia nos falta más creer verdaderamente en Dios, demostrar nuestra fe firmemente cada uno, sostenerse en sus convicciones para no crear conflicto. Es importante. Hermana, usted hace un momento nos comentaba el respeto que tiene el católico al musulmán en los diferentes ritos religiosos que tiene cada comunidad. Entonces, claro, coméntenos, hermana, cuando el musulmán le comparte al católico esa actividad de María, cuando él... Así. Es decir, allá, en donde yo estoy actualmente, hay 3 festividades importantes que nosotros conocemos y se deben respetar. El tiempo, la fiesta de Ramadán, que el musulmán ayuna, ora y hace su rito durante 40 días y lo termina en la fiesta de Ramadán. Y ustedes los todo acompañan. Dirigido por la luna. Nosotros lo respetamos. Para el musulmán el viernes es sagrado. Los obreros que van a nuestras obras el viernes no trabajan porque es su día santo. Cuando hay matrimonios, entre ellos nos invitan, nosotros tenemos permiso de ir a la sinagoga a presenciar y sabemos que entre las mujeres nos hacemos en la parte de atrás, no vamos adelante porque son los hombres, respetamos eso. Y el día, el 15 de agosto, que para el católico es el día de la Asunción de María de Miriam, ellos nos mandan regalos, pequeños detalles para la fiesta de Miriam, que ellos la reconocen como una gran mujer, madre de un gran profeta. Y los protestantes los sábados es sagrado. No es aquí como aquí que yo soy evangélico. No, el sábado es sagrado, los protestantes van a su culto, no vienen a nosotros. Pero el domingo la hermana de la maternidad, la médico, está tranquila porque el enfermero que es musulmán la ha reemplazado el domingo. Los que no vinieron el viernes trabajan el sábado. Hay toda una organización, sobre todo por eso. Y es natural decir, ay, ¿por qué él no viene? Lo que pasa es que como él es católico, él tiene solo una mujer. Es que las esposas de fulano no vienen. Él es musulmán. Y yo no comienzo a escandalizarme, a decir, pero mira, eso es contra nuestra fe, la poligamia. No, porque ellos también tienen el sentido de Dios a su manera. Nos une que nosotros hemos hecho un trabajo de respeto a la vida desde la concepción. Las 3 religiones de allá todos creemos que el ser humano es vivo desde la concepción. Ese, por ejemplo, ese es un punto que defendemos los 3. La paz, la defensa de la vida, el no a los asesinatos, los homicidios, todo eso, las 3 religiones nos unen, entonces trabajamos por ello. Otra cosa que hemos trabajado por ello es por los más disminuidos, los más necesitados de las diferentes comunidades, entonces se trabaja por eso, por restablecer la dignidad y un poco los derechos, que no falte la comida a los niños. Entonces, esas son acciones unidas, que es el valor religioso. Ellos saben que nosotros creemos en Jesucristo, ellos saben que para nosotros Jesucristo es nuestro Salvador y que esperamos una segunda venida, mientras que ellos aún no lo han aceptado, ellos no lo aceptan, pero eso no quiere decir que vivamos en conflicto. Ahora, el norte del país sí, ha habido conflictos, han matado obispos y todo, porque en el norte del país hay un fenómeno que es los Seleca, y Antibalaca. Unos son cristianos, otros son musulmanes y se matan entre ellos por religión.
pero no, eso es extremista. No todo el musulmán es malo y no todo el católico es bueno. Y otra cosa, por ejemplo, en las misas, si yo voy a una misa en Ruanda, Burundi, África Central, y yo no danzo, yo estoy insultando, porque la danza es una parte de la oración, la manera de orar. Pero ellos, en cambio, si hacen una fiesta pagana, a mí ellos no me pueden exigir que yo dance, porque no es mi estilo. Entonces, eso es uno cuando hay acciones por la paz y por la vida y por los derechos de los niños, estamos todos de acuerdo. Pero hay una sola cosa que no estamos de acuerdo, y en el puesto, en el rol de la mujer y la defensa de los derechos de la mujer. Eso es lo que nos divide. Muchísimas gracias, hermana. Muchas gracias. Muy amable, a ustedes. hermana. Que Dios los bendiga. Imana Irajesa Guiwe, en Quirón, de Dios los bendiga. Amén. Cultura gastronómica. La cultura y la comida se entrelazan y son otros de los ejemplos de interculturalidad. Los procesos involucrados en preparar, servir y compartir ciertos alimentos y bebidas pueden parecer simples, pero a menudo tienen un significado social y cultural importantes. Las recetas y las prácticas en general gastronómicas se pueden utilizar para transmitir conocimientos de una generación a la siguiente. Hacer y comer ciertos alimentos como parte de una celebración puede solidificar los lazos sociales. Para los viajeros, conocer la escena gastronómica local y unirse a las tradiciones culinarias es una de las mejores formas de profundizar sus conocimientos y enriquecer sus experiencias. Desde enero de 2021, la UNESCO reconoce 23 tradiciones relacionadas con la comida y la bebida como parte de su lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y uno de los platos más representativos de nuestro municipio de Colombia es el estofado de chivo, que se transmite de generación en generación. Y qué mejor aquí a Víctor que nos comente cómo se prepara este delicioso plato. Bueno, después de haber lavado la carne de chivo, la ponemos en una olla a cocinar. Cuando ya esté en término tierna, después de haber cocinado unos 30 minutos, le hacemos un ojo con el tomate, la cebolla, se lo agregamos a la carne. Enseguida le agregamos las verduras, que es la zanahoria, la habichuela, la alberja, el pimentón y la papa criolla. Después de haber esto sazonado unos 20 minutos más, le agregamos el cilantro y la cebolla picada en trocitos. Muchas gracias, nos damos cuenta que cómo esos conocimientos se transmiten de generación en generación. Vemos aquí al gran Víctor, chef de nuestro gastrobar del municipio de Colombia, del Hotel Colombia. Entonces nos damos cuenta cómo esos conocimientos son muy importantes porque él adquirió este conocimiento a través de su abuelo se lo transmitió a su papá y ya este joven está en este hotel transmitiendo ese conocimiento y enseñándolos a preparar este plato tan importante. Tenemos también una gran chef del Hotel Colombia, la señora Marlene. Gracias por acompañarnos y nos gustaría que nos comentara también cómo se prepara otro plato importante en nuestro municipio, que es la pepitoria. Bueno, pues acá tenemos las vísceras de chivo ya cocidas. Procedemos a picarlas bien pequeñito en cuadritos
Preparamos un arroz aparte bien aliñado con cebolla, tomate, ajo, sal. Después acá tenemos la verdura que es la habichuela, zanahoria, la arveja, pimentón, todo bien picadito. Preparamos el arroz, lo revolvemos y ya queda, lo dejamos sazonar unos 10-15 minutos y listo la pipitoria para compartir en familia. Gracias, señora Marlene. Nos damos cuenta que son dos platos muy representativos de nuestro municipio. Así que ya estamos listos para degustar. Muchísimas gracias. Manifestaciones artísticas. Las manifestaciones artísticas son expresiones creativas que mediante el uso de diversos recursos permiten a las personas mostrar sus ideas, emociones y la percepción que tienen sobre el mundo exterior. El arte y los seres humanos han estado ligados históricamente, por ello se entiende el arte como una necesidad social. Gracias a este tipo de manifestaciones, los artistas cuentan con un espacio abierto para plasmar de manera explícita el fruto de su imaginación y su punto de vista sobre el entorno que les rodea.